Hola, estimados estudiantes. Les voy a mostrar en esta oportunidad la guía número 13. Ya recuerden que estamos en la unidad de fuerzas centrales, pero antes, ¿cierto? Tenemos que hacer una retroalimentación de los elementos importantes de fuerzas, y uno de ellos son las leyes de Newton para la mecánica, ya, y que básicamente son tres, que se ven en segundo medio, ya, y que hoy día vamos a recordar para poder seguir avanzando en esta unidad. Ya, aquí esta guía parte con una actividad propuesta. La verdad que es una actividad teórica, ¿cierto? Porque se plantea aquí el ejercicio, ¿cierto? Y ustedes tienen que imaginarse qué es lo que pasaría. Ahora, no estaría mal a lo mejor que lo hicieran, pero, ¿cierto? Es una actividad solamente teórica para que ustedes reflexionen sobre qué pasa en la actividad, ¿verdad? Cuando ustedes tienen que empujar un vaso que está, digamos, con materia adentro, lleno con algo, y un vaso que está vacío. Ya por eso dice acá, escribe aquí la opinión que tienes respecto a esta actividad en el caso que lo hubieses realizado. Ya, eso para introducir un poco el tema, ¿cierto? Pero aquí, ¿cierto? Dice que en el fondo lo que está queriendo demostrar la actividad es que eh, es lo que han pensado, ¿cierto? Los científicos del pasado, principalmente Newton, ya basándose en las ideas previas de Galileo Galilei, que él dijo, ¿cierto? Que un cuerpo, si no había ninguna fuerza que lo detuviera, se iba a mover eternamente, en forma lineal, en forma recta, ¿ya? Pero si hay fuerzas que lo detengan, ¿verdad? El cuerpo va a cambiar su movimiento, su estado de movimiento, y que se podría detener, ¿ya? Eso es lo que dice el señor Isaac Newton, ¿verdad? Con la primera ley de Newton para la mecánica, ¿cierto? Que se llama ley de inercia, o principio de inercia, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice el principio de inercia? Dice que cualquier cuerpo, ¿cierto?, que esté en movimiento con velocidad constante, va a permanecer en ese estado de velocidad constante siempre y cuando una fuerza externa no, digamos, cambie ese estado. Ya sea que lo detenga, ya, que le imprima fuerza y que le aumente la velocidad, por ejemplo, o que le disminuya su velocidad. No necesariamente tiene que detenerlo. Y lo otro, ¿cierto?, es que si un cuerpo está en reposo, ¿verdad?, con velocidad cero, también, ¿cierto?, una fuerza externa debería actuar para que ese cuerpo salga de ese reposo y se empiece a mover, ¿ya? En el fondo la ley de inercia dice eso, que solamente una fuerza externa puede cambiar la velocidad que lleva un cuerpo. Y cuando cambiamos la velocidad, recuerden que aparece otro concepto que es la aceleración, ¿sí? Que es propio, ¿cierto?, de los cambios de velocidad, ya sea aumentamos la velocidad o la disminuimos, ¿ya? Entonces, fíjense que acá hay un enunciado, dice, la primera ley del Newton, o principio de inercia, afirma que todos los cuerpos que permanecen en su estado de reposo de movimiento uniforme rectilíneo, a menos que actúe sobre ellos una fuerza neta que cambie ese estado, ¿ya? Aquí la masa es tremendamente importante porque resulta que la masa, ¿cierto?, ayuda o dificulta que yo pueda mover un objeto. Cuando un objeto tiene mayor masa que otro, a mí me va a costar más detenerlo si va a estar con movimiento, o echarlo a andar, o ponerlo en movimiento si es que está detenido o en reposo. Y eso se le llama inercia y tiene que ver con la masa de los objetos, por eso es que la masa también se le llama masa inercial, ¿ya? Esa es la primera ley de Newton, que dice que eh, yo, ¿cierto?, puedo cambiar el estado de un cuerpo, ya sea que esté en movimiento o en reposo, siempre y cuando actúe una fuerza externa sobre él. Ya, la segunda ley de Newton, que se llama principio de masas o ley de masas, ya, relaciona la fuerza de un cuerpo con la masa que tiene este y con la aceleración. ¿Qué es lo que dice básicamente la ley de masas? Que mientras mayor sea la masa de un cuerpo, aplicando una fuerza, menor va a ser la aceleración que ésta adquiera. Y al contrario, mientras menos masa tenga un cuerpo aplicando esa misma fuerza, yo voy a lograr mayor aceleración porque el cambio de velocidad que voy a lograr va a ser mayor, ¿ya? Y la ley de masa, ¿cierto?, se puede formular así, como A, aceleración, es igual a la fuerza neta aplicada, dividido por la masa. Es decir, la aceleración, ¿cierto?, es directamente proporcional con la fuerza y la masa es inversamente proporcional con la fuerza aplicada, ¿ya? De esa expresión que está aquí, que dice A igual a F sub n partido por M,
se desprende la ley que más conocida, que es más conocida de esta manera, ¿cierto? Fuerza es igual a masa por aceleración. En realidad es fuerza neta, ¿ya? Porque fíjense ustedes que los sistemas pueden ser afectados por varias fuerzas a la vez y no solamente por una, ¿ya? Dice la aceleración del cuerpo tiene igual dirección y sentido que la fuerza neta, ya como la masa se expresa en kilogramos y la aceleración en metros partido por segundo, bueno, la fuerza neta queda expresada en kilogramos por metro partido por segundo cuadrado. A esta unidad se le llama Newton, en honor, ¿cierto?, a Sir Isaac Newton. ¿Ya? ¿Y qué es un Newton? Es la fuerza aplicada a un cuerpo de masa 1 kilogramo para que alcance una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. Eso es un newton. O, más bien, ¿cierto?, es la fuerza aplicada para que un cuerpo de 1 kilogramo, ¿cierto?, varíe su velocidad en 1 metro por segundo en cada segundo. Es lo mismo. Ya. Y la tercera ley de Newton, ¿cierto? Acá hay un ejercicio previo, dice actividad previa, considera las siguientes situaciones y luego responde las preguntas. Dice, 1. Un corredor se desplaza por una pista con una velocidad constante de 15 kilómetros por hora. 2. Una persona empuja una mesa al interior de una casa. A. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en cada uno de los casos? Y yo puse acá, fuerza peso, fuerza de roce, fuerza muscular. Puede que existan otras, pero esas son las fuerzas que están, digamos, actuando que yo veo. B, ¿existen fuerzas que se opongan entre sí? Sí, la fuerza de roce y la fuerza muscular, por ejemplo, al avanzar, al correr y al empujar un cuerpo. Y siempre una fuerza debe actuar sobre un cuerpo para que ésta exista. Sí, las fuerzas ocurren, ¿cierto?, entre dos cuerpos. Tiene que haber un cuerpo presente, si no, no existe la fuerza. ¿Ya? Eso como una idea previa respecto a lo que dice, ¿cierto?, que las fuerzas, en la tercera ley de Newton dice que las fuerzas actúan de a pares. Siempre que hay una fuerza, ¿cierto?, se aplica sobre otro, un cuerpo, hay una acción. Pero este otro cuerpo va a responder, ¿cierto?, con una reacción de igual magnitud en fuerza, pero contraria. Supongamos que yo empujo una pared con mis manos, ¿cierto?, me apoyo sobre ella y empiezo a empujar. La verdad que ninguno, la muralla no se va a mover, pero la fuerza igual actúa, aplica una fuerza sobre mí. Entonces está respondiendo. Y esa respuesta, ¿cierto?, se llama reacción. ¿Ya? La tercera ley de Newton dice que las fuerzas actúan de a pares. ¿Ya? Siempre que un objeto ejerce una fuerza-acción sobre otro, el segundo objeto ejerce sobre el primero una fuerza-reacción de igual módulo, de la misma dirección, pero de sentido contrario. ¿Ya? Y lo anterior se puede expresar de la siguiente manera, como fuerza 1 es igual a menos fuerza 2. ¿Por qué? Porque el módulo es igual. Supongamos que yo aplico 10 newtons sobre un cuerpo, entonces el cuerpo va a responder con 10 newtons, pero en sentido contrario. Recuerden que la fuerza es una cantidad vectorial que depende de la magnitud, de la dirección y del sentido que ésta tenga. ¿Ya? Aquí dan el ejemplo del cohete. Bueno, ¿cómo se mueve el cohete? El cohete es cierto que lo que hace los gases que expulsan de la combustión, ¿cierto?, empujan al cohete hacia arriba porque los gases salen hacia atrás. Es como cuando yo tengo un globo, lo inflo de alguna manera con un gas y luego lo suelto, ¿cierto? Ese aire que está dentro, o ese gas que está dentro sale eyectado por la boquilla del globo y bueno, el globo avanza en dirección contraria al sentido en que salen los gases. ¿Ya? Al caminar también tenemos acción y reacción, ¿cierto? Yo piso, ¿cierto? Me rozo en el suelo, fuerza de roce, y luego avanzo, ¿verdad?, con el otro pie. ¿Ya? Es un claro ejemplo, el caminar es un claro ejemplo de acción y reacción. Ya, veamos algunos ejercicios resueltos. Dice, un automóvil de 500 kilogramos es acelerado gracias a la fuerza de su motor, la que imprime 750 newton. Calcular la aceleración del automóvil. ¿Ya? Como conocemos la fuerza que está imprimiendo el motor del auto y la masa de este, basta con reemplazar estos datos en la relación planteada por la segunda ley de Newton. ¿Cierto? Me están pidiendo la aceleración, entonces digo, aceleración va a ser igual a fuerza neta dividido por la masa. 750 newton partido por 500 kilogramos y eso me da una aceleración de 1,5 metros por segundo cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que si se mantiene constante esta aceleración, significa que la velocidad va a aumentar 1,5 metros por segundo en cada segundo que pase. ¿Ya? Y dice, otro ejercicio, un niño de 25 kilogramos y su padre de 75 kilogramos están con patines mirándose de frente.
Se empujan con una fuerza de módulo 10 Newton. Determinar la aceleración de ambas personas. Bueno, masa 1, ¿cierto? Vamos a decir que la masa del niño, 25 kilogramos, y la masa 2, la del padre, 75 kilogramos. Entonces, las fuerzas son respectivamente por acción y reacción, ¿sí? Fuerza 1, 10 newton, fuerza 2, menos 10 newton. ¿Qué es lo que sucede entonces? Calculamos la aceleración de cada patinador. Y obviamente la aceleración, ¿cierto? Hay una que va a ser mayor que otra, porque un cuerpo tiene más masa, ¿no? Si yo digo que la aceleración del niño es 10 newton partido por 25, me dice que es 0,4 metros por segundo cuadrado de la aceleración del niño. Y la del padre, ¿cierto? La misma fuerza neta aplicada, en sentido contrario, 10 dividido en 75 me da menos 0,13 metros por segundo cuadrado. El padre va a acelerar menos porque tiene más masa. ¿Ya? Y aquí están los ejercicios propuestos para ustedes, completar este esquema, ya un mapa conceptual, ya fuerza es una magnitud, ya se define como interacción entre es la causa del, ya en el de los cuerpos, el que descubrió por las, que descrito por las, ya, y aquí completan ustedes que tiene que ver con esta guía principalmente, ¿ya? Y aquí hay de tres ejercicios que tienen que desarrollar. Ya los voy a leer para que a ver si hay alguna duda, ya, o alguna cosa que aclarar. Dice 1, un niño empuja durante un lapso de tiempo de 2 segundos un carrito de 10 kilogramos de masa, cambiando su velocidad de 0 a 3 metros por segundo. ¿Cuál es la fuerza del niño? ¿Cuál es la fuerza que el niño aplicó al carrito? Bueno, con la velocidad inicial, que es 0, la velocidad final, que es 3 metros por segundo, y el tiempo, que son 2 segundos, yo calculo la aceleración. Y con la aceleración y la masa del niño, calculo la fuerza, perdón, la masa del carrito, calculo la fuerza que se le aplicó al carrito. ¿Ya? 2. Menciona dos ejemplos donde sea evidente el principio de inercia y dos ejemplos donde sea evidente el principio de acción y reacción. Bueno, los tres principios actúan en conjunto, ¿eh? Así que puede que se repitan los ejemplos. Y 3, dice, un auto acelera a 4,5 metros por segundo cuadrado si la fuerza que se le entrega al motor del auto es 950 newton, y me preguntan cuál es la masa del auto. Ya es cosa de despejar. Ya recuerden que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces en este caso me quedaría fuerza dividido por aceleración va a ser igual a la masa. ¿Ya? Los dejo con esta guía, ¿cierto? Si tienen alguna consulta me la hacen al correo y espero que estén muy bien. Adiós.